Y el primer punto de este mensaje es que no sabemos orar. Así que ahí vamos a empezar el mensaje en esta tarde. Leyendo el Salmo 102, iremos al Salmo 102, Salmo que prediqué la semana pasada sobre él, extenderé el mensaje, estamos hablando del tema de la oración, rogando al Señor que sea de mucha bendición. Salmo 102. No voy a leerlo entero, la semana pasada lo leí entero, pero voy a leer solamente una porción de este Salmo, Salmo 102. Empezando en el versículo 1, donde dice: Jehová, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Leamos el versículo 17. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Y vayamos también a Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Voy a empezar a leer desde el versículo 14. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Señor, bendiga su palabra en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, yo sé que no sé orar, Señor, y sé que al hablar ahora contigo delante de mis hermanos, debo guardarme para no sonar religioso, que no seas frases aprendidas de memoria, esos giros lingüísticos que quedan bien delante de la congregación, pero muy mal delante tuyo. Y Señor, al querer hablar a mis hermanos de la oración, yo mismo necesito que me socorras, y por eso te lo pido delante de ellos, para que tu palabra sea la que bendiga nuestro corazón, los pensamientos que fluyan de mi alma sean los que tú has puesto anteriormente y has trabajado en mi propia vida, para no ser hipócrita, sino sencillo y sincero delante tuyo y de mis hermanos. Bendice a la congregación, Padre, ayúdanos, y haz que entendamos lo que significa clamar a ti en oración. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, he empezado diciendo que no sabemos orar. Y es un pensamiento que puede realmente atribularnos un poco, porque muchos de nosotros pensamos que sabemos orar. A otros les da mucho miedo orar en público. De hecho, las reuniones de oración son las que menos gente atiende. Fijaros bien en esto, porque no solo pasa en la congregación de Castellbisbal, sino ahí donde hay un grupo de hermanos y decimos, vamos a orar, ¿quién va a venir? Pues realmente aquellos que tienen un verdadero interés y muestra de amor. Me recuerda una anécdota que un padre
perdóname, no un padre, un hijo le dijo a su padre, papá, voy a cumplir 30 años, por favor, papá, ¿puedes ayudarme a preparar la fiesta de cumpleaños? ¿Puedes llamar a mis amigos? Y papá dijo, claro, sí, lo voy a hacer. Voy a empezar a llamar a tus amigos. Vino la fiesta de cumpleaños de él y vinieron 4 amigos. Y el hijo se quedó diciendo, pero papá, ¿no avisaste a mis amigos? Y él dijo, claro, aquí están, aquí tienes a tus amigos. Llamé a todos los de la lista que me habías dado y cada uno de ellos les dije, mi hijo está pasando un problema y necesita ayuda, ¿podéis venir? Han venido estos 4, esos son tus amigos. Y qué buen ejemplo en cuanto a lo que significa realmente cuando alguien es tu amigo, se vuelca por ti, no solo en los cumpleaños para celebrar la fiesta, sino en esos momentos de necesidad vital. Bueno, quiero deciros que Dios es nuestro amigo. Y lo hemos cantado en algunos de nuestros himnos. Y cuando empezamos a entender lo que significa buscar a un amigo y buscar a ese Dios que está de nuestro lado, empezamos ahora ya a tener una perspectiva más correcta de qué es la oración. Porque hay otra cosa que hemos venido diciendo muchísimas veces, y es que, ¿verdad que no tratamos a un amigo con intereses o le vendemos el favor o le decimos a este amigo, mira, dame esto y aquello, y cuando estamos satisfechos lo dejamos? ¿Te has sentido a veces como un Kleenex? Donde alguien se limpia los mocos contigo y luego te tira a la basura. Hay amigos que son así. Y así tratamos muchas veces a Dios. Y la frase que uso a veces es que tratamos a Dios como el mago de la lámpara maravillosa, donde frotamos y, ¿sabéis la frase, no? Te concedo 3 deseos. Tú pides el primer deseo, el segundo deseo, ¿y cuál debe ser el tercer deseo? ¿Lo sabéis la respuesta? Quiero 3 deseos más. Y así hasta infinitum y más allá. Bueno, tratamos así a Dios, pidiéndole deseos. No hay realmente en nuestro corazón una búsqueda, un deseo de estar con Él y poder hablar con Él y poder compartirle y poder decirle. No, no lo hay. Al contrario, hay simplemente el deseo que Dios nos satisfaga nuestros caprichos, nuestros deseos, nuestros sueños. Y así Dios se convierte en eso, en un proveedor de sueños a merced de aquel que le pide. O en algo que mostramos interés hacia Él simplemente no por quién es, sino por lo que nos da. Y ahí viene ahora un paso más del que no sabemos orar. Y que yo mismo he pecado muchas veces y lo reconozco delante de vosotros, hermanos. Y es cuando tenemos frases hechas en cuanto a la oración. Cuanto más andamos con el Señor, más frases hechas aprendemos. Padre amado, te pedimos que bendigas, ¿verdad? Oh Señor, gracias por tu bondad. Oh amado Padre. Hasta cambiamos la voz, ¿verdad que sí? Y lo hacemos cuando estamos en público, porque a veces suena tan bonito y sonamos tan bonito y nos gusta oírnos tan bonito que decimos, uy, qué bien que oro. Dios debe estar impresionado con mi oración. Hemos impresionado a los hombres, pero nuestras palabras han sido como tímpanos de hielo que no han pasado de este techo. Pero así oramos, de forma religiosa. Y tenemos cierta jerga, ciertas palabras aprendidas, ciertas frases. Y entonces nuestra oración no sirve de nada. Y oramos antes de empezar el culto y después de empezar el culto y antes de la ofrenda para que el Señor bendiga la ofrenda y oramos antes de que Daniel cante para que le salga bien el canto y oramos también para que los niños sean bendecidos en la escuela dominical y oramos por tantas cosas, oramos, ¿verdad? Y oramos. Pero, ¿estamos realmente orando? Piensa un momento en tu propia vida, en mi propia vida de oración, ¿cuándo realmente hemos orado? Creo que tengo la respuesta en el Salmo 102. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Oramos cuando estamos en una situación imposible. Oramos cuando hemos llegado al fondo del baúl o de nuestras posibilidades y nuestra fuerza. Oramos cuando la situación es tan difícil, caótica, extraordinaria, que sabemos que a menos que Dios intervenga, nosotros no podemos hacer nada. Y entonces oramos. Porque fluye de nosotros un clamor.
un verdadero clamor. Y el Señor oye esa oración, porque sabe que proviene de un corazón que le busca, de un corazón que le anhela, de un corazón que realmente desea ser abrazado por Él. Y clama a ti, y le busca. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Y qué expresión tan extraordinaria, no escondas de mí tu rostro. Es una expresión idiomática que muestra esos ojos, ese rostro apartando su mirada de ti. Hay una expresión, y la aprendí hace poco, creo que se llama hacer la culebra, cuando le vas a dar a alguien un beso en los labios y te hace así. ¿Cómo? ¿Eso es la cobra? Yo sabía que era algo de serpiente. ¿Es hacer la cobra? Bueno, que no te lo hagan, ¿vale? Que nadie te haga la cobra. Pero esa es la misma imagen. Tú estás buscando ese rostro que amas y ese rostro se aparta de ti. Dios no hace eso. Por eso el salmista, clamando desde lo más íntimo de él mismo, dice: Señor, ayúdame, muéstrame tu rostro, inclina tu oído. Señor, apresúrame a responderme en el día que te invocare. ¿Os dais cuenta? Ahí es cuando empezamos a orar. Ahí es cuando empezamos realmente a clamar al Señor y decir: Padre, a menos que tú lo hagas, yo no puedo. Señor, a menos que tú hagas que lo que es imposible sea posible, yo no puedo. Yo no puedo. Pero muy tristemente, aún en esas situaciones, hemos convertido a Dios en el que provee lo imposible que nosotros deseamos. Y hemos sido tan hipócritas con Dios. Tan hipócritas. ¿Y cómo debe sentirse Él? Cuando oramos rapidísimamente por los alimentos, una oración aprendida. Señor, gracias por los alimentos. Gracias que yo lo tengo. Pero aquellos que han sufrido el terremoto ahora en Turquía, y no es para haceros sentir culpables, no es mi intención, es para hacernos pensar. Cuando tienen comida dicen: gracias Dios por la comida. Pero cuando tenemos la barriga llena es muy fácil agradecer a Dios, hipócritamente. Y de esta manera la oración se convierte simplemente en un acto religioso que carece de sentido porque no lo hemos buscado, no hemos clamado a Él. Y el clamor se produce cuando la necesidad nos supera. Pero hay algo más que quiero volver a esto. Y es que la vida de oración, hermanos, no son frases hechas, ni tampoco postureo. ¿Y qué quiero decir con esto? Y espero a lo mejor no romper patrones. En una de las clases de la Fundación Bíblica, hace meses atrás, Göbekli Tepe, a que Cami enseñó de Göbekli Tepe, mostró una imagen que se ven unos oradores con las manos así, paganos, dioses paganos, y yo dije: ¿onda? Pues si oran igual que yo, con las manos así, ¿por qué hacemos esto? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Por qué contamos las manos? Es que a lo mejor soy un poco friki, pero es que pienso, ¿por qué cuando hablo con el Señor, incluso cambio la voz? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque pensamos que de esta manera Dios nos va a escuchar mejor. Por eso lo hacemos. Pero el Señor no nos escucha mejor de una manera física. El Señor no nos escucha mejor por cambiar nuestras voces o por usar frases aprendidas. El Señor oye cuando hay clamor. Y esto lo sé por el versículo 17, que dice: habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado
el ruego de ellos. El salmista empieza diciendo, Señor, óyeme, Señor, escúchame, Jehová, escucha mi oración, llegue a ti mi clamor, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme en el día que te invocare. Y el Señor le dice, yo no voy a desechar la oración del quebrantado. Yo no voy a dejar de escuchar cuando mi hijo clame. Yo voy a estar ahí para socorrerle en los momentos más difíciles. Dios no nos ha desechado. Dios no nos desecha, y es tan claro y evidente a lo largo de todas las Escrituras que cuando un hijo de Dios oró, Dios respondió. Es muy interesante estudiar las oraciones en el Antiguo Testamento. Ana, pidiendo a Dios por un hijo, lo imposible se hizo posible porque su corazón estaba quebrantado, estaba humillado, estaba diciendo, Señor, yo no puedo, pero lo anhelo. No es un capricho, si tú me lo das, yo te lo devuelvo. Pero anhelo que hagas esto en mi vida. David está huyendo del enemigo, clama a Dios. David está viendo qué decisiones tomar y no se pone de rodillas y dice, Padre Santo, ¿qué es lo que debo hacer hoy? Simplemente mira al cielo y dice, Señor, ¿qué debo hacer? Y en ese tipo de oración antiguo testamentaria, cuando Elías en el monte Carmelo, ¿qué hacen los religiosos? ¿Qué hacen esos sacerdotes paganos? Chillar, moverse, golpearse el cuerpo, herirse. ¿Qué hace su Dios? Nada. Porque no era un Dios. Pero Elías levanta la voz y dice, Señor, envía fuego del cielo. ¿Y qué hace Dios? Lo hace. Y el Nuevo Testamento nos dirá que Elías era un hombre semejante a nosotros, atado a las mismas pasiones y deseos, pero dijo al Señor, Señor, que no llueva, y no llovió. ¿Qué había en el corazón de ese hombre? Había una comunión con Dios real, sincera, sin intereses, que buscaba realmente poder adorar al Señor con toda su vida, y una comunión muy, muy buena. Y por eso he leído en capítulo 8 de Romanos, porque ¿cómo llevamos a ese punto donde mi oración al Señor es una oración que le agrada? Yo creo sinceramente que es a través de una comunión con el Señor donde las palabras ni hacen falta. Porque Dios está a través de su Espíritu obrando en nuestras vidas para que nuestras vidas cumplan su propósito y voluntad. Versículo 14, porque todos los que son, dice la palabra, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, yo he tenido 3 hijos, aunque parecían 6, de tanto que se movían. Eran 3 solo. Y a veces mirándoles, yo sabía qué necesitaban. ¿Verdad que sí? Y hay personas que me conocen tan bien, que ven mi rostro, oyen mi voz y saben lo que me pasa. No puedo engañarlas, porque me conocen. Y Dios nos conoce. Y Dios sabe qué necesitamos incluso antes que se lo hayamos pedido. Y por eso en estos versículos que está hablando aquí, habla de esa comunión con el Espíritu, de esa relación con el Señor, que estás en una armonía perfecta con el Espíritu Santo en tu vida. Hay una manera de afinar la guitarra, y a lo mejor esto, Daniel, puedes ayudarme, que es por, creo que se llama arpegios, que es por vibración. Es por vibración. Una cuerda vibra si está desafinada, y va vibrando con la otra hasta que las dos vibran a la misma velocidad. Pues, por armónicos, esa es la palabra. Por armónicos, si se afina por armónicos. Y esto es cuando mi corazón está en armonía con el Espíritu de Dios. Cuando yo estoy haciendo su voluntad, mi corazón vibra deseando aquello que el Espíritu de Dios desea. No la carnalidad, no los caprichos de la carne, no la fuerza y el deseo de lo que a mí me place, sino realmente el deseo de que mi vida sea para alabanza de la gloria de Dios. ¿Lo veis? Y por eso aquí en Romanos capítulo 8 empieza con ese sentir de que el espíritu de adopción, el espíritu dice, da testimonio, versículo 16, que somos sus hijos, que hemos sido sellados, que tenemos comunión. Y hermanos, es ahí cuando uno va al Padre simplemente para tener comunión con Él porque le ama.
Y a veces uno no tiene nada que decir cuando amas a alguien, pero quieres estar ahí a su lado simplemente para estar con esa persona, ¿verdad que sí? Notas el latir de tu corazón en armónicos con el latir de su corazón. Dice que quien con lobos se acuesta termina aullando. Es un proverbio chino. Entonces es la misma idea. Es realmente esa comunión que te lleva a decir, yo estoy en una comunión con el Señor perfecta. Y ahora sí, hermanos, yo sé cómo oramos en público, ¿verdad que sí? Dicen en el seminario que las oraciones en público tienen que ser cortas, en privado largas. Y es cierto, porque al final va a hacer como Spurgeon, que pidió a alguien que orase en su reunión y este hermano no cesaba de orar y al final el mismo Spurgeon le dijo, hermano, cuando termine de orar, apague las luces, todos nos vamos. Y a veces a uno le entra ganas de hacer lo que hizo Spurgeon y tuvo la valentía de hacerlo. ¿Ah? Porque las oraciones en público, hermanos, no son para lucirse o decir qué bien que oro, sino realmente para que nuestra vida unida podamos subir al Señor. Y aún en mi forma de orar, yo estoy pidiendo al Señor que cuando oro con otra persona sea de la misma manera que oro cuando estoy con Él a privado. Yo no sé cómo oro en privado. Yo creo que el Señor tiene paciencia conmigo, pero espero no pegar. Hay momentos que estoy conduciendo y le digo, Señor, tienes un rato, quiero hablar contigo. Y estoy conduciendo. ¿Ah? Hoy fui a casa, no hice siesta. Voy a empezar diciendo esto, pero me acosté en el sofá. No hice siesta. Me acosté en el sofá, descansé mi nuca. Dije, Padre, necesito hablar contigo, ¿puedo explicarte algo? Y empecé a hablar con mi Padre. Mi Padre Celestial, mi Dios, mi Señor. Y le dije todo lo que había en mi corazón. Todo. A veces voy a caminar por el campo. Me encanta hacer eso. Y hablo con mi Padre. Y no uso esas palabras. Señor, Señor, tú sabes. No, ¿sabes? Padre, me está pasando esto y esto y esto. No tengo ni idea cómo actuar. Es que no sé. Te necesito tomar decisiones. Y me gustaría que tú pudieras intervenir. ¿Está bien esa palabra? Tú pudieras hacer lo imposible porque yo no puedo. Señor, perdóname, estoy hablando con él. Le digo, Señor, soy tan tonto que es que de tonto que soy no sé qué debo hacer. Así que, Padre, enséñame. ¿Has orado así? ¿O soy el único que habla así con Dios? Así es como hablo. Porque Él oye mi clamor. Él oye mi clamor. Y esa es la relación y la comunión que forma parte de la vida cristiana fuera de toda religión. De toda religión. Pero sí hay otros momentos donde estoy leyendo la palabra. Salmo 23, lo sabes de memoria, ¿verdad? ¿Cómo empieza? Jehová, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Señor, eres mi pastor. Y sabes, tú has prometido en tu palabra que no me faltarás, porque yo sé que ahí la palabra nada me faltará, más bien es no me faltará, tú no me vas a faltar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Señor, tú dices eso en tu palabra, y yo sé que no voy a temer mal alguno, porque tú me estás ayudando. Eso es orar la Biblia. Es algo que me han enseñado. Yo no sabía hacer esto. Pero entender ahora, los que estáis en el grupo internacional, lo vais a ver claramente cómo oramos la Biblia. Señor, tú dices en tu palabra. Tú has prometido. Tú has dicho. Y es en base a lo que tú has dicho que yo me acerco a ti confiadamente hoy para pedirte que tú hagas conforme a lo que has dicho. Y es en ese aspecto, es ahí donde se produce un gemir. Un gemir. Ahora, cuidado con los gemidos. Y yo estoy intentando rectificar eso en mi vida. Y los que me conocen por ahí están, lo saben. Intento no hacer... Intento no hacer eso. No hagas eso. ¿Vale? Pero ¿qué es un gemir? Es eso. Es cuando uno no tiene la palabra exacta para describir algo. ¿Por qué decimos wow? ¿O decís wow alguna vez? ¿Cuándo dices wow? Alexander, tú lo dices. ¿Cómo? Siempre dices wow. Cuando hay un helado. Wow. Wow. Un banana split, ¿ah? Dices wow. ¿Qué quiere decir wow? Además lo dicen en inglés, en castellano, en chino. Los chinos también dicen wow. ¿Por qué?
porque uno no tiene las palabras para poder describir lo que está pasando. ¿Ah? Y eso es lo que habla aquí cuando gime. Y la naturaleza está gimiendo porque está bajo maldición. Y está gimiendo, y nosotros no lo oímos, pero está pidiendo en oración que seamos liberados, sean manifestados los hijos de Dios. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando la adopción se complete, cuando el Señor venga por su iglesia. La misma tierra, hermanos, está gimiendo. La tierra está orando. La naturaleza está orando. Los árboles están orando, pidiendo, clamando a Dios con gemidos que tú y yo no podemos conocer, no podemos entender, pero que Dios sí. Diciendo, Padre, actúa, Señor, haz, porque han invalidado tu ley. Creo sinceramente que cuando la iglesia de Jesucristo clame, ven pronto, Señor Jesús, Apocalipsis, el último capítulo, la iglesia dice, ven pronto, cuando la iglesia esté gimiendo ya de desesperación, el Señor vendrá. Pero mientras estemos perdiendo el tiempo en nuestras tonterías, y en nuestros haceres, y en nuestros negocios, y en nuestras inquietudes, y en nuestras búsquedas, y en nuestros romances, y en nuestras tonterías, no va a pasar nada. Pero cuando hay un clamor, hay ese gemir, porque no sabes qué decir. Dios oye el quebranto. El versículo que me llama muchísimo la atención es el versículo 26. De igual manera que la naturaleza, de igual forma, el Espíritu nos ayuda en nuestra, ¿qué? Debilidad. No nos avergoncemos, somos débiles. No sabemos orar. No sabemos. Y por eso tenemos que fingir que sabemos utilizando frases hechas. Y fingir que sabemos utilizando caprichos. Somos débiles. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No, ¿qué? No lo sabemos. No sabemos orar. No sabemos. Has estado delante de una decisión y has dicho, Señor, ¿qué hago? Me gustaría ser como el Antiguo Testamento, cuando el Umín y el Ofín, las luces y las piedras que llevaban, que se encendían, sí o no. David, en el caso que estaba leyendo justamente esta mañana, Señor, ¿subiré a pelear contra los medianitas? Sí, sube. En otra ocasión, Señor, estoy en esta ciudad, me van a entregar los de esta ciudad a mi enemigo Saúl. Sí, te van a entregar, huye. ¿No te gustaría que Dios hiciera lo mismo contigo? A mí me encantaría. Señor, ¿qué hago? ¿Me lo dices, porfa? ¿Ah? Algunos van al horóscopo, a ver qué dice el horóscopo. Señor, ¿qué decisión debo tomar? ¿Ah? ¿Cara o cruz? ¡Ostras, me ha salido canto! Y mira que es difícil, le tiras una moneda y ¡pah! Cae de canto y dices, ¿ahora qué hago? ¿Ah? Pero muchas veces son así. Decisiones importantísimas en nuestras vidas que dependen muchísimas cosas y no sabes qué hacer. No sé, Señor, no sé. Una de mis luchas espirituales es realmente ese punto donde digo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacerla, Padre. Quiero agradarte. Quiero que el paso que dé sea agradable a ti. Pero, Señor, no sé qué paso dar. Entonces, ¿qué haces? No te mueves. Y cuando no decides, ya has decidido. Porque eso también es una decisión. Debes moverte. Debes avanzar. Pero, Señor, ¿en qué dirección? Alguien dijo una vez, la voluntad de Dios es la voluntad de un corazón sometido. Padre, quiero hacer tu voluntad, pero no sé. Padre, guíame. ¿Cómo guía Dios? Buena pregunta. ¿Está la voluntad de Dios revelada en su palabra? Distingamos dos cosas, la voluntad de Dios y el propósito de Dios. La voluntad de Dios está revelada. La Biblia dice, y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Busca la voluntad y verás que hay cosas que dice, la voluntad de Dios es esta, vuestra santificación. La voluntad de Dios es que haciendo el bien, por ejemplo, hay como 5 o 6 veces donde dice, la voluntad de Dios es. Pero el propósito de Dios es diferente. Yo no sé el propósito de Dios que tiene para Fernando e Isabel. Ellos han tomado una decisión y el Señor va a guiar. Pero yo no sé el propósito de Dios para ellos. Yo no sé el propósito de Dios para
ninguno de vosotros. Vosotros no sabéis el propósito de Dios para mi vida. Pero si estamos dispuestos a obedecer su palabra, Él va a guiarnos en los propósitos. Y ahí sí que creo que muchas veces las circunstancias de la vida nos llevan a la situación que Él quiere hacer. Las cosas pasan. Si es lo que Dios quiere, va a pasar. Si es lo que Dios no quiere, mejor ni intentar que pase. Si Dios lo quiere, pasará. Si Dios no lo quiere, no pasará, porque yo creo en esa soberanía. Pero creo en esa soberanía cuando también mi corazón está en armonía con Él, en cuanto a que yo estoy sometido a su deseo y su voluntad. Y es ahí donde, aunque yo no sé, el Espíritu, dice la palabra, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nuestro corazón está en armonía con el Señor, cuando estamos andando en el Espíritu y no en la carne, cuando realmente nuestra vida está en una perfecta comunión con Dios, Él va a guiar cada uno de nuestros pasos y vamos a ver su providencia. Vamos a verlo. Cuando mi corazón ha estado en comunión con Él y en armonía con Él. Antes solía usar una frase caché, una frase de esas que suenan chulas, que decía, deja que Dios te sorprenda. ¿La habéis escuchado? He dejado de usar esa frase. Yo la he dejado de usar. Pero sí que digo, Señor, yo puedo descansar en ti. La vida da muchos giros. Muchísimos giros. Lo inesperado está en cada esquina. No sabemos lo que pasará mañana. Y también os digo una cosa, nuestras decisiones son nuestras. Y tú puedes escoger el camino a seguir, pero no puedes escoger el destino que te llevará a ese camino. ¿Lo has escuchado bien? Puedes escoger el camino, pero no el destino, porque cada camino te lleva a un destino diferente. Así que la decisión es tuya, pero ¿quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres hacer lo que a Dios le agrada? Deja que Él guíe tus pasos. He saltado un versículo, pero que lo recupero ahora, que habla de que si esperamos lo que no vemos, versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. ¿Sabéis cuál es mi pecado? Preguntadle a mi madre y os lo dirá. Desde niño. Y todavía lucho con ello. La impaciencia. No quiero las cosas para ahora, las quiero para ayer y todavía no se hicieron. ¡Ya! Y Dios dice, ten paciencia, piojo, la noche es larga. Dios está obrando en mi vida paciencia, paciencia, paciencia. Y es el plan para tu vida, tal vez. Que las circunstancias, las situaciones van puliendo nuestro carácter para llevarnos a ese punto donde caemos a los pies del Señor y decimos, Señor, no mi voluntad, sino la tuya, porque tú escudriñas mi corazón. Tú sabes cuál es la intención del Espíritu que mora en mí y la intención es hacer tu voluntad y agradarte. Y por eso, Señor, conforme a la voluntad tuya, Señor, intercede por mí. Porque hay momentos que yo no sé qué decir. Y cuando llega ese momento, tú estás orando. ¿Me estoy explicando bien lo que quiero decir? Cuando llega ese momento donde ya no puedes, donde tus fuerzas se han gastado, donde ya las lágrimas ni salen de los ojos porque ya no te quedan, cuando llegas a ese punto de total agotamiento, eso es orar. Eso es orar. El salmista en el Salmo 102 clamó al Señor, Jehová, escucha mi oración. Señor, llegue a ti mi clamor. Señor, no escondas de mí tu rostro. Señor, en el día de mi angustia, Padre, óyeme, inclina a mí tu oído. Señor, apresúrate a responderme el día que te invocare. Señor, tú sabes las circunstancias. Padre, me superan. No las entiendo. Quiero hacer lo que a ti te gusta y no sé tan siquiera qué es. Y has puesto esto en mi corazón y me supera, me lleva a un punto que no puedo ni entenderlo ni explicarlo. Hay un deseo en mi alma enorme por algo. Estoy gimiendo por algo en mi vida. ¿Es tu voluntad? Y Dios dice, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Yo no sé qué está pasando en tu vida, no lo sé, Dios sí. Yo no sé por lo que has estado orando, yo no lo sé, Dios sí.
Dios sabe lo que va a pasar el día de mañana, el día de hoy, esta semana, este mes, este año. Dios lo sabe porque Él ya ha estado ahí. Pero le ruego que mi vida esté en armónicos con su voluntad, para que todo lo que le pida sea lo que Él quiera darme, para que todo lo que fluya de mis labios sea el deseo que Él ha puesto en mi corazón, para que de esta manera mi oración sea agradable a Él. Puede decir: Abba, Padre, tú sabes lo que necesito. Dame aquello que tú quieras darme, quita aquello que tú quieras quitarme. Concédeme lo que tú desees, porque quiero clamar a ti y amarte con todo mi corazón. Vamos a orar. Padre, enséñanos a orar, Señor. Tú lo enseñaste a tus discípulos. Y Padre, a veces pensamos que sabemos orar y no sabemos, no tenemos ni idea. Pero nos gustaría poder orar. Y, ¿sabes? No quiero decir palabras altisonantes y religiosas. Ya no, Señor. Lo único que te pido es que nos enseñes a orar, porque sin esa comunión contigo, nuestra vida va a ser mera religiosidad. Bendice a mis hermanos, bendíceme a mí, Padre, a los queridos hermanos que están lejos de nosotros. ¿Cuánto me gustaría dar un abrazo a la hermana Torrescano, a Mari Carmen y a Ibed y a Martica y a Dani y a todos, Señor? No quiero olvidar a nadie, Susana y Carlos. Te pido por Iliana, que pedía oración, que no se encontraba bien, y te pido por ella, Señor. Te pido por esos enfermos que lo pasan tan mal, y el pastor Danilo ahí en Cuba, y el pastor Freddy, por nuestro querido hermano Jesús, que estaba enfermo también estos días, y por Judith, que está aquí, y Señor, por Rosa, por todos. Señor, socórrenos, Padre, hoy en nuestra oración. Inclina a ti nuestro corazón para hacer tu voluntad. Inclina tu oído a nosotros. Escucha nuestro clamor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.